Ocar, que tenemos el gusto de tener en línea. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Fernando Borrón y Vanessa Petrillo los saludan. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, Fernando. ¿Qué tal? Hola, Vanessa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, primero, claramente en el fallo se ha expresado toda una posición de la justicia en términos a qué debe pasar con esas condenas a genocidas, en términos de domiciliaria y todo lo que ahora está rumoreando sobre la posibilidad del indulto. ¿Cómo lo ve, cómo lo analiza usted? Sí, tal como lo anticipaba Vanessa, que jurídicamente existe impedimentos para la concesión de indultos, como también de amnistía y de conmutación de penas o de morigeraciones de pena frente a los crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se afirma desde siempre que los delitos de lesa humanidad no son ni indultables, ni prescriptibles, ni perdonables. Es de manera consistente en el ámbito ya sea internacional, está prohibido ese camino, porque lo que hace es contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Eso se desprende de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los informes del Comité de Derechos Humanos de la ONU, pero también, como usted, Fernando, anticipaba, expresamente en el ámbito nacional rige una ley del año 2015, que es la ley 27.156, que estableció expresamente que este es un camino prohibido. Desde ese lugar, este despliegue de rumores o versiones en torno al favorecimiento de algunas herramientas no puede ser recibo. De algún modo pone en crisis el camino transitado por la Argentina, desde la reapertura democrática, diría, casi como precondición democrática, porque la Argentina es reconocida, bien lo sabemos todos en el mundo, por su política de memoria, de verdad y de justicia. Uh-huh. Y a la fecha ya se han realizado más de 300 juicios orales y públicos, con una condena de casi 1.200, sí, grosso modo. Sí, casi 1.300 son los condenados, sí. Exactamente, condenados. Y algunos acusados casi llega al número de 200, pero estoy tirando cifras de manera gruesa, fueron absueltos o sobreseídos durante la instrucción de la causa. Y eso es importante porque de algún modo lo que viene a probar es el respeto de las garantías constitucionales. O sea, todos estos juicios se han llevado a cabo respetando el debido proceso, con jueces instituidos por ley, pero que preestablecían a los hechos, con defensores públicos o privados, con una fiscalía que representa a la acusación pública, ¿no? Y también por querellas que representan a las víctimas. Y las sentencias luego son revisadas por todas las instancias de los recursos, por la Cámara de Casación que integro y en última por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte es clara a este respecto, en jurisprudencia que está vigente. Uh-huh. El oprobioso 2x1 después se repuso y a la fecha la mayoría de la Corte, y me atrevo a decir inclusive que la composición total en integración actual por un fallo que suscriben también todos los integrantes, ratifica esto de una política de Estado, diría, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto de tratar de desatender esos mandatos, ¿no? Que en verdad lo que atiende es la necesidad de reparación por las graves violaciones a los derechos humanos, creo que es una estrategia o de algún modo que trata de alentar algo de alarma o traducir algún tipo de, no sé, fracturas sociales. Ahora, doctor, respecto, ¿no? le hago una pregunta y pidiéndole de antemano disculpas por quizás por la ignorancia, pero lo que está pasando de un tiempo a esta parte es que, por ejemplo, lo que fue el DNU, este DNU que todavía está vigente del gobierno, que tiene, según los especialistas, tiene elementos que son anticonstitucionales, ¿no? Que son inconstitucionales. Sin embargo, se echa a andar el decreto de necesidad de urgencia y mientras las cámaras cumplen con su función de aprobarlo o no, el decreto está vigente. ¿No puede pasar que exista un decreto de indulto que viole la ley que usted mismo está marcando? Y en el mientras tanto, mientras se da el recorrido de las instituciones democráticas, el ejercicio de ese decreto, por más inconstitucionalidad que tenga, ¿tiene vigencia?
Sí, sí, en el orden de la política todo puede pasar, porque si el despliegue de la política es abjurar, diría, del derecho, contravenir la ley, Claro. Eso siempre es posible. Pero en el plano del deber ser, si se quiere, Claro, claro. del plano de las normas, de la Constitución y de las leyes, en definitiva, la posición es clara, que no queden dudas de que los responsables de los crímenes de lesa humanidad tienen que cumplir con sus sanciones, o sea, deben cumplir con las penas. Y esto es una lucha constante de tantos años de la Argentina, o sea, en 40 años de la democracia nosotros vemos que existieron vaivenes, que hubo adelanto, pero también hubo retrocesos, y que solo a través de algún modo, el reclamo popular, la actuación de organismos de derechos humanos en la búsqueda de la verdad, lograron que en la Argentina se termine con la impunidad para todos aquellos que fueron responsables de crímenes aberrantes. La actuación de la justicia, en términos de establecimiento de verdad, es indispensable, pero que quede claro que si en verdad no existe un reclamo permanente y si el deber de memoria no se concreta con los, de algún modo, las movilizaciones y las demandas y exigencias de la sociedad, lamentablemente después se terminan consagrando formas de impunidad. Claro. Ahora, Porque doctor, aquello de que sí. está todo consolidado de una vez y para siempre, No. que no va a haber retrocesos, Sí. no solo es ingenuo, sino que además es peligroso. Claro, Coloca claro. en la situación de creer que en definitiva eso es así, cuando debe ser así, pero tantas veces no lo es. Claro. De hecho, ahí se nota una tendencia de mucha violencia y mucha reivindicación de negar el pasado, ¿no? El negacionismo. De alguna manera, ¿tendría que ser penado para usted este negacionismo que se está dando también? Sí, claro, el contexto es eso, un contexto de un vendaval de odio y de expresiones más que negacionistas, casi reivindicadoras del terrorismo de Estado. O sea, hay que alertar a la sociedad en general sobre estos discursos que solo tienden a buscar la impunidad y el encubrimiento de quienes, de aquellos que secuestraron, torturaron, hicieron desaparecer a hombres y mujeres sin importarles de edad, algunos arrojándolos vivos al río desde aviones, a otros enterrándolos en fosas comunes clandestinamente, mantuvieron mujeres embarazadas en centros clandestinos, las hicieron parir en condiciones indignas, y les robaron los hijos. ¿Qué persona de bien puede justificar estas atrocidades, estas brutalidades? Nadie. Y la sociedad argentina le puso fin a esto. Doctor Slokar, un placer escucharlo, hablar con usted y la claridad en su pensar que compartimos. Le mando un fuerte abrazo y le agradezco mucho esta charla. Gracias a ustedes, un abrazo muy fuerte. El juez de Casación Federal Alejandro Slokar, clarísimo, ¿no? En todo lo que explicó, y también en el posicionamiento, ¿no? Sobre el negacionismo, sobre la posibilidad del indulto, sobre lo que hacer y no hacer. Bien, me quedo con el final, ¿no? ¿Quién puede poner en duda? ¿Quién puede poner en duda que los argentinos y argentinas queremos que los responsables de semejante monstruosidad estén presos y que nunca más sea, como debe ser, un mandamiento popular